Hoy traigo una información relevante, más que para el sistema previsional, para los trabajadores en relación de dependencia y que están a punto de jubilarse. En el programa anterior hablamos de la derogación de la 27705, que es la moratoria, en esta ley de bases. Y hoy me parece importante tener información sobre un artículo de esa misma ley que se está tratando en el Senado Nacional. Este artículo trata especialmente de una condonación de deudas respecto al sistema previsional en favor de los empleadores que registran deudas en los últimos 5 años. ¿Qué impacto puede tener esta condonación de deudas? Bien, esto quiere decir que si bien los trabajadores que estén por jubilarse pueden presentar estos 5 años cuyas deudas previsionales han sido condonados a los efectos de la antigüedad de completar los 30 años que establece la ley, pero hay que tener en cuenta que estos 5 años que han sido condonados se toma como un salario mínimo vital y móvil. Y esto es muy importante porque tengan en cuenta que el sueldo que se toma para liquidar los haberes jubilatorios es de los últimos 10 años. Esto quiere decir que los últimos 5 años se van a tomar como un salario mínimo vital y móvil. Esto impacta significativamente en la proporción que se va a liquidar el sueldo de jubilado. O sea que lo más probable es que baje mucho la expectativa de cómo se van a liquidar los sueldos de los jubilados. Acá me parece una pregunta, doctora, la primera, porque cuando uno dice está a punto de jubilarse, ¿de qué hablamos en cuanto a tiempo previo a la fecha de jubilación? Esto puede ser inmediato, puede ser que te falte 1 año, 2 o 3, porque lo que se tiene en cuenta es la liquidación de los últimos 5 años en relación de dependencia. O sea, todo depende de lo que te falte para completar la edad, pero de ahí para atrás se toma 5 años para entrar a este beneficio de condonación de deuda. Y ojo, que es hasta un 70% la condonación de deuda. Claro, claro. Ahí me parece importante esto de avanzar sobre la información que debe manejar justamente el que se está por jubilar. ¿Dónde se hace dónde se recaba todo este tipo de datos, doctora? Esto en realidad está, como decía, establecido en la ley de bases que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Obviamente, si se aprueba, después va a tener que tener una reglamentación, pero sin duda alguna, no sé, me parece a mí que se va a canalizar a través del organismo competente que es ANSES. Claro. Desde ahí es donde se van a tener que registrar, se van a tener que pedir el beneficio los empleadores, y a partir de ahí uno va a tener que ir teniendo la información de si entró en el beneficio o no entró su empleador, cuál es el estado, cuáles son las deudas previsionales que ha tenido el empleador, y a partir de ahí tomar acciones en consecuencia, es decir, hacer los reclamos pertinentes, porque al momento de jubilarse va a impactar en los haberes. Una pregunta que me parece fundamental. ¿Mucha gente va a consultar? Digo, ¿la gente está expectante de lo que pueda llegar a pasar o se mantiene en los carriles de lo que hoy está como marco legal, doctora? Hoy por hoy se mantiene como corresponde, de acuerdo a lo que establece la ley 24241, que es la Ley Nacional de Jubilaciones. Hoy por hoy todavía está vigente la moratoria previsional, pero esto, a poco que se apruebe la ley de bases, si se aprueba, hay que entrar a mirar, a asesorarse, a preguntar, por ejemplo, a la gente de recursos humanos o a los contadores que liquidan los haberes, a ver cómo está siendo pagado o no los aportes y contribuciones,
porque de ahí arranca la cuestión. Si hay deuda por parte de la empresa o del empleador de aportes y contribuciones al sistema previsional, bueno, si hay deuda hay que ver qué pasó, por qué no se pagó, porque, ojo, siempre hubo una retención de parte del empleador de los haberes para hacer ese pago. Entonces, si hay o no deuda, hay que entrar a informarse y ver. Porque además uno entiende ciertas ansiedades que se manejan cuando uno está cerca, pero todavía me parece que aquí lo que queda claro es, y también será así seguramente, una vez que se establezca si es ley o no, será para adelante, ¿no? Por supuesto, si es ley, si llega a ser ley, bueno, ojo, una vez que se sanciona por parte del Congreso, pasa al Poder Ejecutivo, ese es el requisito, ese es el camino para su publicación y a partir de ahí se convierte en ley. Esto está discutiéndose, hay que ver si tienen los números o no tienen los números para la aprobación en Congreso, pero eso está sucediendo en este momento, o sea que se apruebe o no se apruebe es inminente y a partir de ahí veremos si se aprueba esto que estamos comentando. A ver, si lo vemos desde el punto de vista de que es necesaria una reforma, de que es importante un incentivo para poder continuar en un contexto económico muy difícil, o sea, podríamos analizarlo desde un aspecto bastante más positivo, pero desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista del futuro jubilado y de aquel que ha planificado su jubilación con una expectativa, hay que tener en cuenta que esto puede pasar. Claro. Si no se hicieron los aportes y contribuciones, puede haber una condonación de deuda de hasta un 70% y esto va a impactar de esta manera. Los haberes se van a liquidar con hasta 5 años, con un promedio de un salario mínimo vital y móvil. Y esto va a bajar mucho la liquidación de los haberes. Doctora, como siempre, muy interesante cada uno de los temas que se tocan en este bloque. Gracias por la claridad, además, para explicar. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. La doctora Silvia Zarza.